los contagios en Argentina, 4.100 en las últimas 24 horas, 100 fallecidos. Vamos a hablar con Andrea Uboldi, ella es pediatra, infectóloga, que nos va a ayudar a saber en qué situación estamos con la pandemia en Argentina. Andrea, muy buen día, todo el equipo de Primera Edición te saluda. Buenos días. Andrea, ¿qué es lo que pasa? ¿Logramos encontrar cierta meseta, cierto descenso en Argentina en cuanto a la cantidad de casos? La verdad que estamos en este momento, sobre todo en algunos lugares del país, con un número que va bajando y en algunos otros lugares del país con una situación un poco en meseta, como vos decís, con cierta estabilidad. Así que esa es una buena noticia. Sin embargo, este beneficio de tener menos casos no tiene que llevarnos a pensar que esto ya culminó y por lo tanto el gran desafío es cómo incentivar a que la gente se siga cuidando en el marco de que vienen las fiestas y que vienen las vacaciones. Qué difícil, porque hoy hablábamos con un colega desde Italia, donde en realidad se observó que la población se relajó, vino esta segunda ola y todavía en realidad en cuanto a la vacuna son todos datos especulativos, porque se habló mucho de diciembre, se habla de enero, pero ¿qué es lo que se sabe de la vacuna? ¿Cuándo podría llegar a Argentina? En principio hay buenas noticias, como vos decís, en vacunas, pero la vacuna no va a lograr disminuir o tener el efecto de control, porque inicialmente, a pesar de que llegue, suponete, en enero o en febrero, el primer grupo destinatario va a ser el personal de salud. Claro. Y aquellas personas con problemas de salud previos que tienen factores de riesgo. O sea que la vacuna no va a lograr inmunizar o proteger a mucha cantidad de población. Lo que sí son buenos datos es que la vacuna parecería, en estos primeros datos que se han conocido, tiene una protección alta y eso es muy bueno. Y por otro lado, en la última semana, una de las empresas, que Pfizer, ya ha presentado a su organismo regulador en Estados Unidos, a la FDA, la posibilidad de una aprobación antes de que culmine la fase 3 en una aprobación de emergencia. Entonces, si ya esto se logra, va a permitir que otros organismos reguladores seguramente acepten la posibilidad de que se pueda comenzar a inmunizar y eso también va a colaborar. Sin embargo, vuelvo a marcar, por más que la vacuna se necesitamos seguir cuidándonos y sobre todo cómo adecuar los mensajes para explicar esto, ¿no? Que la situación no cambió y por otro lado no copiar o no repetir los errores de Europa. Que va a ser fundamental, lo hablábamos más temprano con Germán, digo, ¿qué va a pasar en las fiestas? ¿Qué va a pasar en las vacaciones? Las recomendaciones, por supuesto, que siguen siendo las mismas. ¿Cambió en algo? Porque lo que no podemos controlar todavía es la cantidad de fallecidos, que sigue, porque uno dice 100, digo, tienen nombre y apellido, uno se acostumbró a hablar de cifras muy altas en Argentina en cuanto a la cantidad de víctimas fatales. Me parece que con respecto a los fallecidos también es un momento para revisar qué pasa o por qué la gente se complica. Uno de los factores está vinculado con que a veces en el mensaje le hemos dicho a la gente que se quede en casa, sí, y probablemente algunas personas necesitó ser atendido. Cuando uno está haciendo una evaluación remota telefónica no es lo mismo que ver el paciente adelante tuyo. Entonces me parece que ahí hay que revisar que algunas personas quizá están consultando y llegando tarde, y por otro lado aprovechar este tiempo que hay menos casos para reforzar las capacitaciones con las nuevas evidencias de terapéuticas, ojalá surjan más, ¿no? Tenemos todavía, falta lo del suero equino, sí, últimamente en forma precoz. Me parece que hay que revisar lo que funcionó como para que también tengamos distintas herramientas terapéuticas que permitan también una mejor abordaje de los pacientes y quizá cambiar un poco la tasa de mortalidad. Doctora, se vienen las fiestas, sabemos que el argentino es de reunirse a la mesa, a veces son mesas interminables con muchísima gente. ¿Qué recomendaciones hay que darle a los que van a festejar con sus familias, muchos con amigos? Pues, digo, teniendo en cuenta lo que está pasando con fiestas clandestinas, recién dábamos cuenta de una donde había 1.800 personas. La gente está, por un lado, acobardada, cansada de guardarse, y por otro lado hay que traer todavía los recaudos importantes como para no seguir extendiendo el contagio. Sí, en principio, bueno, la buena noticia que nosotros tenemos en Argentina es que vamos a atravesar las fiestas en verano, a diferencia de lo que le va a pasar a Europa. Entonces vamos a estar al aire libre. Así que lo que siempre se repite, que es estar al aire libre, estar separados, es fundamental.
Y por otro lado, también recordar que uno tiene que tratar de reunirse con la gente que más conoce a dónde estuvo en la última semana por lo menos. Claro. Así que en principio, si unirse con familia y vive en otra localidad, debería restringir al máximo la semana previa a venir a encontrarse con su familia las salidas o los encuentros con otra gente. En la medida que vos podés controlar con quiénes estuviste, es más probable que tengas menos riesgo de contagiarte o de contagiar a otros. Entonces los consejos serían, como uno recomienda, la semana previa, encontrarme con algo, la semana previa que uno quiere ir a visitar a un adulto mayor, tiene que tratar de al máximo haber restringido los contactos, encontrarse en un ambiente al aire libre, tratar de que la mesa larga sea lo más larga posible para estar lo más separados posibles y, por supuesto, en el ingreso y al egreso, el lavado de manos, el uso de protección facial con barbijo o con una máscara, colaboran como para disminuir los contagios. Seguramente si uno cumple con esta posibilidad, no va a poder ser la reunión, digamos, de muchos amigos, sino que va a tener que ser un poco más limitada. Es probable que los contagios no tengan un impacto de rebrote. Va a ser fundamental para poder juntarse, por supuesto un grupo muy chico, en un año que fue muy complicado, pero evitar los contagios porque vamos a pagar todas las consecuencias. Andrea, te agradecemos el tiempo. Más gracias, un saludo enorme.